Hola, ¿qué tal, queridas amigas, queridos amigos de nuestro canal de YouTube? Soy Mario Arroyave, su abogado experto en temas políticos y jurídicos de la Unión Europea. Y el día de hoy quiero presentar la primera definición, explicar un poco más ampliamente la primera definición sobre la naturaleza jurídica y política de la Unión Europea. Recuerden que hemos decidido presentar un curso sobre este tema, un curso que está dirigido a estudiantes de Derecho, estudiantes de Relaciones Internacionales, estudiantes de Ciencia Política, de Asuntos Internacionales, Finanzas, Economía, etcétera. Obviamente está diseñado también para expertos en temas de la Unión Europea y bueno, en general para todos aquellos curiosos e interesados en los temas de la estructura, naturaleza, historia, derecho y tantos temas que encierran la Unión Europea, su actualidad, etcétera. Pues bien, para continuar o para darle ya comienzo al curso, entonces vamos a hablar de la Unión Europea como una organización política sui generis. ¿Ya? Esta sería la primera definición que nos permite entender la naturaleza jurídica y política de esta muy importante organización. Por supuesto, en la medida en que vamos a avanzar con las definiciones, es importante que ustedes vean cada uno de los videos, que vean la introducción también hacia este curso. Y bueno, entonces vamos a empezar. La primera idea muy importante a tener en cuenta para poder nosotros acercarnos hacia la idea de lo que es la Unión Europea es determinar que estamos frente a una organización sui generis. Sui generis es una expresión latina que significa algo así como que no tiene comparación, algo particular, algo peculiar, algo único, ¿sí? Esta definición o esta palabra o esta expresión sui generis aplica muy bien para la Unión Europea, porque la Unión Europea, a diferencia de otras formas de organización de estados, no tiene entonces un tipo de comparación. Hablando un poco ya de lo que serían definiciones ya un poco clásicas de organizaciones de estados, como por ejemplo unión administrativa, eh, una expresión que se usó mucho en el siglo XIX para señalar a las primeras o a la génesis de las organizaciones internacionales. Pues bien, esta organización o este tipo de definición de unión administrativa no aplica para la Unión Europea. Tampoco podemos hablar de una confederación. El uso o la forma de organización de confederaciones ha venido en desuso. Fue muy usual también a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero después ha perdido un poco de fuerza y ha sido superada por organizaciones internacionales como tal, de tipo intergubernamental, o en algunos casos por las denominadas federaciones. La Unión Europea obviamente tampoco es una federación, que es una forma de organización de los estados. La federación realmente encarna un estado como tal y bueno, la Unión Europea está muy lejos de convertirse en un estado como tal. La Unión Europea tampoco puede señalarse como estado unitario, eso es definitivamente también imposible. La Unión Europea tampoco es una simple organización intergubernamental, por lo cual entonces estamos definitivamente frente a un nuevo tipo muy singular, muy único de organización. ¿Qué es lo que le da la singularidad a la Unión Europea, queridos estudiantes interesados y expertos? Básicamente la cesión de algunas competencias que le han dado los estados fundadores, que le han dado los estados que la conforman,
Esta organización Unión Europea entonces tiene esta característica muy particular y es que ha recibido unas competencias muy particulares, ha recibido un pedazo, un poquito de soberanía de los estados, en especial en el área económica, en el área de la administración del mercado, en el área de la administración de el libre comercio en Europa. Entonces, lo podemos entender de una forma, digamos, simple si se quiere, y es que cuando se quiso conformar esta organización y efectivamente se conformó la organización ya por allá en el año 1950-51, ¿sí? Nos vimos frente a una situación muy particular y es la situación de la cesión de la soberanía. En aquel momento se cedieron derechos muy particulares, en especial en lo que tenía que ver con compartir y administrar conjuntamente las áreas del carbón y del acero, ¿sí? Que es básicamente cómo empieza a funcionar y cómo se crea la Unión Europea. Esa es su génesis, ¿sí? Es cómo juntamos los países de Europa después de que han estado separados o que han llegado a una crisis de separación derivada de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de la Primera también. Y es cómo llegamos, cómo creamos entonces una forma de que los países de Europa puedan cooperar y lo gran novedoso, lo muy novedoso está contenido en el denominado Plan Schuman, ¿ya? Que fue presentado por el ministro de Relaciones Exteriores francés con el apoyo y con todo el ingenio de Jean Monnet, ¿sí? Lo característico entonces de la Unión Europea y lo que la hace diferente y lo que hace una organización sui generis es definitivamente entonces que es una organización que recibe poderes soberanos. La organización entonces con esos poderes soberanos coge unas competencias, adquiere unas competencias y aplica esas competencias a los estados. Esto se conoce como la supranacionalidad. Es la acción, la supranacionalidad entonces es o se deriva de unas competencias muy específicas que los estados le otorgan a la organización lo recibe, la organización empieza a administrar en esas áreas de competencia y la administración entonces que tiene la Unión Europea y los órganos de la Unión Europea entonces le va a permitir emitir actos jurídicos, emitir disposiciones jurídicas que son de obligatorio cumplimiento en los estados, que son automáticamente obligatorias y que no requieren ningún tipo de formalidad o de incorporación en las legislaciones de los estados miembros de la Unión Europea. Eso es entonces la denominada supranacionalidad y es esa supranacionalidad, vuelvo y repito, la característica más particular y lo que hace de la Unión Europea una organización sui generis. Esa es entonces nuestra primera definición. La Unión Europea es entonces una organización sui generis. Es también importante destacar que esta idea de sui generis se complementa con un principio muy básico de la formación, de la creación, de la estructuración de la Unión Europea, que tiene que ver con la idea de que la Unión Europea busca, tiene como objetivo la unión cada vez más estrecha de los pueblos que la conforman, ¿sí? La unión cada vez más estrecha de los estados. Esto significa que la Unión Europea es un proceso abierto, es decir, un proceso en plena y continua construcción como tal, por lo cual entonces es difícil determinar cuál puede ser el estado final que puede encarnar la organización hacia el futuro. La Unión Europea es una organización que existe, se desarrolla, funciona en medio de constantes crisis. Hay constantes crisis políticas, hay constantes crisis
entre los estados. El concepto de crisis, que lo quiero trabajar en otro video particular sobre ese tema, siempre ha acompañado a la organización. Entonces, estamos frente a una organización sui generis porque recibe competencias soberanas. Ninguna otra organización en el mundo, mis queridos televidentes, tiene este tipo o recibe este tipo de competencias, digamos, en el modo o como la recibe la Unión Europea. Claro, hay otros modelos o hay otras organizaciones que han copiado algunas de las estructuras de la Unión Europea, y uno podría encontrar ciertas matices de supranacionalidad, por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones, que es una organización muy importante para los países andinos y en América Latina. Uno podría encontrar ciertas competencias de supranacionalidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en especial en lo que tiene que ver con la imposición de medidas para asegurar la paz internacional, medidas coercitivas. Pero nada de eso es comparable o se asemeja o tiene la dimensión de cómo se da en el marco entonces de la Unión Europea. Muy bien, queridos amigos, aquí tenemos entonces nuestra primera definición. Recuerden entonces que vamos a ir subiendo videos para explicar las otras diferentes formas de entender y de definir a la Unión Europea. Son 9 en total. Les invito a que vean de nuevo la introducción en esta playlist. Y bueno, nos vemos entonces la próxima. Y obviamente, si alguien de ustedes tiene ideas, consultas, comentarios, lo puede escribir. Y bueno, lo iremos mirando en la medida en que vamos avanzando en nuestro curso. Primer curso entonces, Naturaleza Jurídica y Política de la Unión Europea, y paulatinamente vamos a ir viendo otros temas que seguramente también son de interés para todas aquellas personas interesadas en los temas trascendentales del funcionamiento, estructura, historia, etcétera, de lo que es la Unión Europea. Muy bien, amigas, muy bien, amigos, nos vemos pronto y chao.